Hola a todos, muy buenos días. Aquí 11 en punto de la mañana y pues con otra grandísima historia que contar el día de hoy. Siempre lo digo, feliz y agradecida por esta oportunidad de traerles estas historias maravillosas que al escucharlas pienso que nos deja esa reflexión de todo lo que tuvieron que pasar nuestros padres, nuestros abuelos, las inmigraciones que hicieron para que nosotros estemos donde estamos. Y creo que es una manera de también agradecer, ser personas agradecidas, muy importante, y aprender de estas historias. Y además yo feliz de traer a un invitado tan querido por tantos, porque esta semana que lo invité al programa y bueno, mucho antes porque me lo habían recomendado de que debería estar en Historias que Contar. Tiene tanta gente que lo quiere, que lo sigue, que ha tocado sus corazones, que bueno, me parece una oportunidad increíble de poder tenerlo el día de hoy con nosotros y de poder escuchar su historia. Como siempre digo, todos tenemos una historia que contar, así que voy a proceder hacer la invitación de Nahum. Tiene un equipo de producción en casa grandioso que están ahí al pie del cañón, pues y felices de llevarlo en esta historia. Mira, aquí entró Nahum, así que vamos a proceder a la pantalla y pues entonces tener hoy a Nahum en el programa y poder aprender y escuchar de él sus historias. Aquí estás. Sí, ¿Qué estuvo más difícil, Nahum? ¿Entrar al live o entrar a una sí. competencia de natación? La natación ya aprendí cómo, pero entrar en live para la conversación ya pues, me pongo un poco Podemos, nervioso. podemos tener una pequeña anécdota para romper el hielo Sí, acerca de Nahum, lo cual van a escuchar más adelante. Y gracias, Nahum, por aceptar esta invitación y estar aquí hoy en día en el programa gracias a con ti. tanta gente que te quiere y que has tocado sus corazones y que hoy estarán aquí acompañándote para escuchar tu historia. Muy Esta bien. anécdota que quería que me cuentes para romper el hielo acerca del nombre del equipo de natación del Club Hebraica Pechos Rojos. Ya. Se llama Pecho Ojo porque yo nunca de chiquito aprendí a lanzarme a la piscina y siempre me caía de barriga. Y entonces el pecho se me puso rojo. Entonces todo el mundo, por eso se llama el equipo Pecho Rojo. Hasta la fecha, después de tantos años, todavía no sé lanzar y por eso que me cuesta ese lanzamiento, meter la cabeza entre la mano y entrar. No lo hice de chiquito y de adulto era ya mucho más difícil. Pero no importa, me lanzo y me recibe un golpe en el pecho, pero sigo adelante. Es una analogía muy interesante para empezar con la historia de tu vida, porque así como lo dices, de que no lo aprendiste y sin embargo hasta el día de hoy todavía te duele, porque debe ser un dolor bastante grande lanzarse y empezar así a nadar, pero sin embargo atreviste a hacerlo y has conseguido pues muchas cosas y en tu vida veremos a lo largo de la historia cómo ha sido exactamente igual. No es fácil empezar, sin embargo, cuando hay que hacerlo, uno lo hace con dedicación, con disciplina, con vocación y pues los frutos se recogen. Tengo que decir algo muy importante. Yo empecé a nadar a los 58 años. Yo no sabía que había, ni siquiera no sabía que había agua en la piscina. Me operaron de la columna y en 1980 más o menos, y el médico me dijo, Nahum,
la única forma de fortalecer la columna, tiene que hacer ejercicio, el mejor ejercicio es la natación. Y yo siempre hago caso a lo que me dicen y cumplo al 100%, quizás más de 100%, 105%. Soy muy perseverante y sigo cumpliendo con todo lo que me dicen. Y empecé a nadar y a nadar y a nadar. Y yo me acuerdo cómo empecé a nadar. Venía en hebraica y me enseñaron a nadar, pero nunca competí. Entonces me dijeron que había un sábado y domingo una competencia. Entonces, como yo trabajaba sábado y domingo, cerré el negocio domingo en la tarde y vine a la competencia, pero ya estaba todo escrito, no me dejaron ni siquiera meter en la natación. Me dijo, ya empezó la natación y no se puede. Entonces le dije, voy a pagar. Pagué y me dijeron, bueno, pues nadar de costado. Nadé 50 metros pecho y nadé solo, pero el tiempo era tan bueno que salí primero. De ese momento, como se dice, me entró la gana de seguir nadando. Vi que Nahum sí se puede. Wow. Así como le dices a tanta gente, sí se puede. Así es. Y a mí siempre me gusta, no quiero meterme mucho con la gente, pero siempre le ayudo, siempre le doy consejos. Gente que no hacen ejercicio, mucha gente por mi enseñanza, le metí en la natación y después me agradecieron. Le hablo a la gente bonito para que hagan algo, cualquier deporte, no sé, subir escalera, caminar, correr, lo que sea, pero que hagan algo. Porque mucha gente no hace, la mayoría de la gente no hace nada. Todo el mundo sabe que hay que hacer. Deja que ella haga la pregunta. Sabe lo que tiene que hacer, pero la mayoría busca excusas. Que la piscina está fría, caliente, que hace sol, que hace frío, y no lo hacen. Nahum, sé que les das, hasta el día de hoy, mucha gente te llama y te agradece por esos consejos tan maravillosos. Pero hoy queremos hacerte a ti un homenaje y estoy segura que hay mucha gente que está conectada y que quiere escuchar tu historia y saber un poco de Nahum, de dónde viene Nahum, cómo se crió, cómo fue ese hogar. Y conversando contigo, porque tuve el placer de haber sido invitada a tu casa y atendida por tu maravillosa esposa Yola y por ti, y tener esa conversación que tuvimos en casa sobre tu infancia, quiero por favor remontarnos un poco al pasado y que me cuentes un poco de dónde viene Nahum y acerca de tus padres y tus abuelos. Sí, vamos a comenzar por Sara. Sara y Mordejai, tu mamá y tu papá, emigraron a Eretz Israel. Ya eran novios, pero lo hicieron por separado. Cuéntanos un poco cómo llegaron, cómo llegó Sara y los padres de Sara. Llegaron a Israel de Rumanía. Mi mamá no podía entrar. Entonces, cuando tenía que enseñar que estaba casada, Tu mamá entonces Sara nace en Nova no va Celis a ser, sí. y su abuelo, su papá. Todos vinieron de Rumanía, sí. Mis padres, mi papá también. Pero mi mamá cuando entró, en ese momento estaba bajo mandato inglés, no le dejaron entrar y tenía que enseñar un documento ficticio que estaba casado con una persona de nuestra familia y por eso le dejaron pasar.
Además de eso, ella llega en 1932, pero ya conocía a Mordejai, a Sí, tu sí, padre. sí. Y tu padre lo hace después, tu padre llega en... Llega, llega después, pero ya estaba, ya, como se dice, ya estaban, el Shidduch ya estaba preparado ya antes. La historia de tu padre también es muy interesante porque creo que tienes una foto cerca de el abuelo Nahum por el cual llevas tú su nombre, que era una persona muy religiosa. Sí, no la tengo a la mano, me lo pueden traer, pero eh, era una persona muy religiosa y- Creo que puedo mostrar aquí una foto, a ver sí, si la puedo sí, sí, él, enseñar sí, de sí, tu libro. sí, el papá de mi papá. Háblanos un poco de Nahum. eh, Vinieron de un sitio de Noveselets, un pueblo muy pequeño, pero marcó mucho, parecía que tenía 600,000 personas y tenía 6,000 personas. No sé cómo es, porque la gente era de allí y todo, gente preparada, gente con ganas de salir adelante y trabajaban allá y querían llegar a Israel para mejorar su situación y salir de allá por la guerra que después vino. Una época muy interesante en Israel, porque llegan y se casan tus padres, y esa noticia que recibe tu mamá pocos meses antes de dar a luz, de que venían dos. Sí, mi mamá no sabía hasta el último momento que tenía dos. Entonces cuando la enfermera le dijo que, señora Sara, usted va a dar a luz dos niños. Entonces mi mamá empezó a llorar y dice, no, no esperaba, no, no podemos, no tenemos suficientemente medio para mantener a la familia, porque mi papá y mi mamá trabajaban y todos los En días iban Haifa al trabajo se asentaron en Haifa primero. en Haifa y hasta caminaban como 5 kilómetros y llegar hasta la fábrica porque no tenían ni plata para agarrar el autobús. Una fábrica de aceites, Shemen. Aceite, shemen, y mi papá también trabajaba en una fábrica, en la misma fábrica que se llama, que hacían margarina, sí. Una época muy duro, recuerdas, ¿no? Muy, Esas muy historias duro. de... Nosotros vivíamos 3 familias en un apartamento, 3 familias. Nosotros y la mamá de mi mamá, de la hermana de mi mamá, con 2 hijos, y yo, Nahum, cuenta un poco esa historia porque me parece también muy bonito esa unión familiar. Esa hermana de tu mamá, Batia, y- era hija de una hermana. Cuenta un poco la historia para era entender. de Dina, sí. Y, y siempre éramos tan unidos que siempre la familia, si mudamos juntos, si hacemos algo, hicimos juntos. Todo siempre era en conjuntos. Y como empecé a decir, vivíamos en un solo apartamento, había otra familia que no era nuestra, pero llevamos bien, hasta ellos no tenían cocinas, hicieron la cocina donde estaba la salida, la bajada de la escalera para salir del edificio. No tenían en la mañana para ir al colegio, había un solo baño y todo el mundo quería ir al baño y siempre había problemas, pero resolvimos todo y con paciencia y buen humor y salimos adelante.
Cuenta estas anécdotas increíbles porque creo que nuestros hijos y nietos hoy en día no se pueden imaginar algo así. Para ir al mercado, usaban una cuerda y un tubo. Sí. Nosotros vivíamos en el segundo piso y abajo en el primer piso había una tienda de un abasto. Entonces bajamos la canasta con un pedido, ahí una lista de lo que necesitamos y nos subíamos arriba, pero nosotros éramos tan juguetones, eh, usamos esa canasta con la cadena, cuando la gente entraba y salía, lo lanzamos y tocamos la cabeza de los clientes que entraban y salían. Y una vez alguien agarró y nos jaló la canasta y nos quitó la... Sí, Eran traviesos, muy jugabas traviesos, metras, sí, jugabas metras. sí. Y yo ahí me acuerdo yo jugaba mucho metras y ganaba muchas metas y tenía una caja con metas de todos los tamaños y los colores y no sé, un día mi mamá se molestó y agarró por el segundo piso y lanzó todas las metras a la calle y todos los amigos, los niños ahí empezaron a correr ahí y agarraron metras. Tienes una historia también en una bicicleta. Una bicicleta, tenía, no sé, 10 años y la niña tenía 8 o 10 más o menos, estaba sentada adelante mío y yo manejé la bicicleta y chocamos con una piedra y se cayó la niña y empezó a llorar, que se le rompió los dientes y empezó a llorar, que ya no se va a poder casar. ¿Y te recuerdas del GAN? Me contabas que ibas a un GAN de padres que trabajaban, porque tu papá y mamá trabajaban todo el día. Sí, mis padres trabajaban y nos dejaban en Ganim out of door. Quiere decir padres que trabajan. Entonces nos dejaban a las 8 de la mañana a mí y a mi hermana y regresaron a las 4 de la tarde. Y ahí también hicimos una siesta en la tarde, pero hasta las 4 de la tarde. Hay veces demoraron y la maestra dijo, ¿y tus padres dónde están? ¿Y dónde están? Pero llegaron. Y yo me acuerdo el mejor regalo que tenía cuando estaba ahí, mi papá con mi mamá se fueron de vacaciones, que es muy difícil. A Mi papá Tiberias, me, ¿no? sí, y mi papá me compró una pelota. Para mí era una pelota como algo que no teníamos mucho juguete, no teníamos cosas ahí para jugar, pero para mí era la pelota como, wow, algo del otro mundo. Y el carro, un día tu papá te regaló un carro pequeñito. No encontró un carro que estaba como ya para botarse en la basura, lo recogió, lo pintó, lo limpió y me lo trajo a la casa y yo manejé el carrito y mi hermana sentada atrás mío y yo como el rey de la pista. Aquí está la Ahí está foto. la foto. Es mi hermana sentada atrás y yo manejaba y todo el mundo estaba mirando. ¿Cómo puede ser que él tiene un carro tan fino, tan de Y, lujo? y un día el carro desapareció. ¿Qué pasó con el carro? Sí, mi papá lo vendió, necesitamos plata y Imagínate. agarró y lo vendió. Bueno, lloré mucho, pero ¿Cuántas historias, Nahum? ¿Cuántas historias? ¿Te recuerdas del día de tu bar mitzvah? Fue un día importante, estudiaste, tenías mucho miedo. mucho miedo y claro, estaba preparando, pero siempre cantar frente a una Betacnesia que está lleno de gente, entonces no, me dio un poquito miedo. Se mudaron a Netania.
Tu padre, una persona como tú me lo cuentas, muy visionaria, muy astuto, queriendo pues darle una mejor vida a sus hijos, compró una tienda de ropa y se mudaron a Sí, Natania. sí. Era secretario de los comerciantes y en esa época era el secretario de, sí, aparte, entonces él compramos la tienda y mi papá manejó la tienda y Tú lo ayudabas. Cuéntame un poco y yo después del colegio venía a ayudar y mi papá daba créditos a la gente porque no podían pagar todo completo. Entonces, él tenía como una contabilidad que este me debe tanto, la otra me debe tanto y tanto. Eh, mi papá, ¿Tienes una anécdota de que en un momento, en esa contabilidad, tuviste tú que ir a cobrarle a una mujer que tenía un exactamente, apellido que te diste cuenta que no era su apellido? ¿Cómo escribía tu papá los nombres? en la Rachel, tarjeta mi Abete, papá no sabía el nombre, sabía que se llamaba Ziva, pero Siva. no sabía el apellido, pero como en ese momento ella estaba embarazada, entonces escribió Ziva Beten. Ziva Beten, Ziva, que tiene Beten es barriga. barriga. Entonces, cuando yo tenía que ir, era creo que en Ciudad Cadima, algo así, eh, fui a cobrar y pregunté, ¿conocen a Ziva Cadí? Ziva Beten, Ziva Beten. Todo el mundo me preguntó, acá no existe, no existe. Entonces, al final me ayudaron, me dice, no, puede ser que estaba embarazada, pero se llama, tiene otro apellido es. Entonces, al final llegué Wow. hice la cobranza. eh, repartías, esto es importante porque luego vamos a ver en la historia como ese triciclo con el que repartías los viernes los pedidos. Regresaban del colegio, entonces era viernes y la gente acostumbraban a hacer pedidos, mándame dos jalotes, tres leven, de quesos y lo que sea. Y yo preparaba todo esto y con el triciclo llevaba cumplía con los pedidos. Entonces tenía que subir, hay veces de 3 pisos, 4 pisos, y viajar por todas partes, pero era mi trabajo y Y nunca me ayudaban en la casa. Tú sabías hacer labores de casa, todo, pasar la esponja. hasta hoy día. Pasaron 80 años y todavía hago de todos, ayudo a mis hijas a esto y cualquier cosa que se rompe, que hay que arreglar, que hay que eh, coser, hacer algo, me lo mandan a mí 99% y yo hago todo, pero hay veces no lo puedo hacer, entonces lo mando a reparar todo. Hay una anécdota muy jocosa que me contó Yola del pantalón que Así. tuviste, que te mandaron a arreglar hace poco de huecos y cosiste todos los huecos del pantalón. Sí, mi hija me mandó mi hijo, atrás está roto un poco. Bueno, empecé a coser todo esto. Al final vi que todo, donde están las rodillas, estaba roto. Entonces, sí, yo cosí todo y después me cayeron encima. Papi, yo Qué no te bonita, dije esto. qué bonitas Yo no sabía, historias, qué bonitas historias, Nahum. pero Esa mística de trabajo aprendiste en casa, ayudar, siempre ayudar, trabajar en equipo, todos hacían algo. Eh, 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 Llega el momento que estás estudiando en el bachillerato y gracias a Dios en el 48 se declara la independencia en el Estado de Israel y pasas a ser parte del ejército, como la parte, la parte que se ocupa pues a los 18 sí, años, ir al ejército de forma obligatoria, pero tienes una anécdota muy interesante en el preejército. Creo que tuviste un verano que hacer
un ejercicio militar, Sí. premilitar. Premilitar era antes de terminar el colegio, era a los 16 años. Antes de ELAT había un sitio que se llamaba Be'erora. Nos mandaron a aprender cómo premilitar, cómo manejar armas. Y con un amigo me mandaron a un cerro que había que escalar, hacía mucho calor y nos mandaron a cuidar, no sé a qué, que por si acaso pasan ahí los árabes y no sabíamos qué hacer. Quitamos los zapatos y estamos ahí en el cerro, jugamos con el armamento y tanto jugar se me disparó una bala y justo me quitó el segundo dedo Del pie. eh, del pie. Ahí mismo llamaron una ambulancia, vino al local y vino después un avión de Gel Aviv y me transportó a un hospital Tel Ashomer. Le digo a todo el mundo que no se debe jugar con armas. Es peligroso, que hay muchas veces los padres dejan el arma en la casa, en un sitio y se van a trabajar y los niños se buscan y empiezan a jugar y ahí pasan lo que no se debe pasar. Como te pasó a ti, eras Sí, un niño, sí, 16 años, 17 años y de repente te jugando ves con con un arma en armamento, la mano. exactamente. Pero menos mal que era el segundo dedo, entonces no era el dedo gordo No como le se dijiste dice. a tus padres, sino hasta después de una semana. Sí, todos mis amigos regresaron del colegio, terminó ¿cómo se dice? La estadía y todo el mundo llegó a Nataña y en ese momento recién llamé a mi papá, le dice, estoy en el hospital Tel Ashomer, me pasó esto. Entonces mi papá se asustó, pero 8 días mis padres no sabían nada, no querían que se alarma, no querían. Entonces mi papá ahí mismo escuchó y fue al hospital Tel Ashomer, me visitó, no lo dejaron entrar, pero le dice, es mi hijo, tengo que verlo y entró que no era hora de visita y al final llegó y, bueno, estuvo como una semana en el hospital, pero salí adelante. El miedo era que si seguía caminando podía caminar eh, no derecho, pero menos mal que no era el dedo gordo, era el segundo dedo. Increíbles historias. Pasa el tiempo y haces tus 3 años de ejército. Sí, También tienes unas anécdotas increíbles porque te tocó en el 56. 6. Sí, era una época difícil, era también la guerra de Sinai y nosotros recibimos un armamento nuevo de Francia y no sabíamos cómo manejarlo. Entonces, en el camino, probamos si dispara o no dispara, no sabíamos cómo es en cómo funciona esto. Pero gracias a Dios avanzamos. Eh, Cuando entramos a la guerra vi un camión con gente cargada de gente herida, muerta, no sabíamos, y me entró un miedo. Todavía no entré a la guerra, como se dice, y ya veo los muertos cómo regresan y pero me- yo tenía, yo era terminando el colegio, pero había gente mayor de 30, 40 años que servían en el ejército y para ellos era, dejaron a toda la familia atrás y estaban preocupados si le pasan algo, qué va a pasar a mi esposa, a mis hijos. Y yo era recién terminando el colegio, no estaba en la misma condición que ellos. Otra
perspectiva totalmente distinta. Sin embargo, estás Sí, ahí expuesto a algo que nunca habías visto. Es sí. fuerte, muy duro. Tuviste también una historia que me encantaría que la cuentes con los tanques y algo que te percataste que no funcionaba correctamente y mandaste una carta. Sí, yo estaba oficial de artillería, pero era en adelante donde yo podía vigilar las bombas donde caían y atrás estaban los cañones. Entonces era como un entrenamiento, entonces empezaron a tirar y una bomba casi cayó al lado de los oficiales que estaban controlando el proceso. Entonces, a raíz de esto, que casi no podían matarnos a nosotros que estamos se llama Tatspit, lejos de los cañones, pero adelante de varios kilómetros, que podía matarnos a nosotros. Entonces, a raíz de lo que pasó, que gracias no pasó, mandé una carta al ejército que una vez que empiezan a llorar, a tirar, siempre ellos entran de una línea cero, y de ahí van las escalas, menos 50, más 50, más 100, menos 100. Entonces hay que tener un, eh, una línea de empezar. Entonces dije que esa línea que se empieza, que lo buscan como un tornillo de seguridad, que no se mueve la línea de cero para que no pasa lo que puede suceder. Mandé una carta y lo ya se aceptaron, pero después me mandaron una carta que gracias por su consejo, pero Hoy en día lo que me puedo imaginar es lo que haría el láser, ¿no? Que es esa línea recta para que no haya un desvío. Y tú en ese momento, pues lo eh, hiciste con un tornillo para que la línea se mantuviera y no hubiera sí, ese accidente. ¡Wow! Es increíble ponerse en ese momento, en esa época y todavía atreverte, ¿no? A escribir esa carta y dar tu recomendación. sí. Eso pasa cuando sucede algo y uno tiene que buscar, Mm. dar la solución para que no vuelva a suceder. Qué bonito, Nahum. Terminas el ejército y hay un gran cambio en sus vidas. Eh, no sé si ocurre en paralelo, pero tú vas a Francia a estudiar, cuéntanos un poco acerca de eso. Mientras tanto, tu hermana se casa y tus padres emigran a Perú. No, ok. Tú vas a estudiar, ¿cómo vas a estudiar a Ok, Francia y por qué? tenía un amigo de colegio que él estudiaba en Francia, ya tenía 2 años, estudió medicina, entonces él me ayudó, tramitó todos los papeles y me aceptaron en la universidad para En la estudiar Sorbonne. allá. Sí, Quería ser pero químico. sí, estudiar química. Wow. Eh, Hice un año en pre, era en Cité Université, es una ciudad donde duermen los estudiantes. Era como media hora viajando por el metro del centro de París a la ciudad de estudiantes. Ahí ¿Cómo te estaba preparaste para estudiar francés? bueno, tomé una profesora de francés y estaba estudiando eh, francés y después ya cuando estaba ahí tenía que, como sea, romper los dientes y la lengua y Y soltar, pero vivías en un garaje. Cuéntame un poco de eso, porque tenías un tío que vivía y sí, te podía haber dado cobijo y habitación. Y no sin tenía, embargo, viviste en un no garaje. tenía, no tenía dónde dormir. Eh,
alquilé un garaje y lo pinté, lo arreglé, y compré una cama y hacía como una habitación, era mi habitación, ahí dormía. Hacía frío, hacía calor, pero hoy día no puedo, no puedo imaginar que hoy día no lo iba a hacer, Wow. pero lo hacía, Y, era y otras épocas. tenías este tío que vivía ahí, que ibas a veces a su casa, a Shabbat, pero nunca te atreviste a pedirle habitación a él. Así, bueno, era un tío mío que yo fui a dormir allá varias veces, pero él tenía miedo que yo iba a vivir allá, entonces me di cuenta que él no le gustó, entonces por eso fui y busqué el garaje. Te vas al año a visitar a tus padres, que en ese momento Sí. están a Perú. ¿Cómo llegan a Perú? Eh, mi padre tenía un negocio de ropa en Nataña. Vino un familiar que era todavía de Rumanía, era un abogado, y le dijo a mi papá, Mordejai, si quieres yo te preparo los papeles para viajar a Perú. Mi papá, como no, todavía no se lo pasaba por la cabeza, cómo vamos a dejar a los niños al colegio, a la ciudad, al negocio, cómo vamos a cambiar de hacer ese movimiento de pasar toda la familia a otro sitio. Pero mi papá era muy aventurero y aceptó y le consiguieron un trabajo como operador de máquina allá en la fábrica y con esto entró, pero él no sabía nada de máquina, no esto. Pero era como un pretexto para que le den la entrada a Perú. Y después mi papá abrió una tienda en Perú y yo En también trabajaba el allá. mercado central. El mercado central era un mercado muy grande y de la calle pasaban por las tiendas y yo estaba ahí ayudando a mi Pero, papá en ¿qué pasa en ese momento? Porque tú vas a visitar a tu padre sí, con la intención de regresar a seguir con tus estudiar. estudios y tu padre te convence para que te quedes. Sí, exactamente. Mi papá me dijo, eh, todavía, recién empezaste un año, vas a tener todavía 3 años más para estudiar y vas a estar lejos del de la familia y esto, mejor quédate acá, puedes estudiar acá y puedes trabajar acá y estar con la familia. Y al final me di cuenta que todavía si estar ahí tantos años afuera solo, quizás no era muy aceptable. Entonces acepté la oferta y me quedé allá en Nataña, sí. Y así como lo dice tu papá, me encanta porque tú utilizas las mismas palabras, se presentó una oportunidad y te compró o compraron un negocio para ti. Sí, sí. Eh, en el mismo mercado había, era como 4 calles. eh, entonces, a la vuelta de la esquina había otra tienda, me compró la tienda y empecé a trabajar con telas. Tenía un surtido formidable. Era, trabajaba y trabajaba y completo, tenía buen surtido y me iba excelentemente bien. Cuéntame en paralelo o al año, conoces al amor de tu vida que está a tu lado, acompañándote y con la cual has creado esta bella familia. Y la conoces en el club de la comunidad. Sí, Y esa yo, primera salida que tienes con ella, cuéntanos un poco cómo fue. bueno, déjame terminar todavía.
¿qué pasó con esa tienda? Al frente había ambulantes sentados en el mercado en una canasta con los bebés que tenían, porque no, tenían que trabajar, estaban sentados y vendían cualquier cosa, varias cosas. Y también, Era la competencia de la tienda, los no, ambulantes. no, vendían de todo. Y una señora que siempre estaba en la entrada de nuestro negocio, vendía calzones de plástico para bebé. Entonces siempre venían los vendedores y le vendían los calzones era de colores, de dibujos, sin dibujos. Y, y yo le pregunté a los ambulantes, a los vendedores, dónde compran el material, la tela. Me dijeron, no, en esta esquina, aquí, a 2 cuadras de acá venden. Entonces me entró la idea, en lugar que ellos vayan a comprar allá, que voy a tener la tela en mi negocio, el plástico, y ahí le voy a vender a ellos. Entonces fui a comprar un rollo, era rollo gigante, era de un material suave, de colores de una fábrica de Canadá, Monsantis. Compraba la tela, el plástico, pagué me cobraron 8.50 y yo también le vendí al mismo precio a los ambulantes, ganaba un poco y vi que esa tela se vende bien, ese material. Me costó mucho tiempo, muchos meses buscar al representante, quien le vendía las telas. Y lograste, pues así comenzó o inició la historia de la distribuidora de plásticos. Aquí empezó porque traje el plástico, después llegué a ser mayorista muy, muy grande de plástico, Muy sí. interesante esta historia, pero en ese interín, cuando este muchacho guapo, pelirrojo, que llega al Perú, conoce a esta mujer que le roba el corazón. Sí. Ella jugaba voleibol en Hebraica y me gustó, entonces le dije, eh, te puedo llamar, podemos salir el domingo. Me dice, no, no puede. El lunes no puede, el martes no puede. Todos los días no puede, no puede, no puede. Al final le dije, entre domingo y lunes puede crear otro día. Bueno, al final me aceptó y, y, y nos Y casamos ya. salieron, pero la salida fue en autobús. Cuéntanos un poco. Así, no tenía, bueno, no estaba acostumbrado de tomar un taxi, entonces tomamos un autobús. Entonces, ¿cómo es posible que tú invitas a una muchacha para salir y te vas en autobús, no? Era muy feo, pero en ese momento no me di cuenta, pero no importa, subimos al autobús y llegamos a donde teníamos que llegar. El primer regalo que recibió Yola Era fue un un pañuelo pañuelo rojo. rojo, sí. Sí. Qué historias tan bonitas. Tienes también recuerdos muy lindos de tus suegros y estos tiempos en casa de Yola hasta que por fin te atreviste y le pediste la mano. ¿Cómo fue? Bueno, yo después del trabajo venía a la casa de Yola, entonces venía y estaba con ella y hasta varias horas de la noche, tarde, y el papá de ella se dio cuenta que yo no iba, entonces bajó de la escalera y dice, Yolita, mándame un vaso de leche.
Entonces ya yo sabía que tengo que ir a la casa. Hasta que finalmente le pediste la mano. Y la mano ya, pasaron ya 62 años, ya estamos. Fueron a una corta luna de miel. Así como no era lejos era un lugar antes de Ica, Huacachina, no, no podíamos en ese momento gastar tanta plata, entonces era algo así no tan lujoso. Hay algo que me contó Yola, que me voy a permitir decirlo en público, que es ese sueño que siempre tenía ella de ir a Israel. Y prácticamente te dijo, o me voy a Israel o qué hacemos. Y se quedó contigo, pero tenía siempre ese gusanito de ir a Eretz Israel. Y finalmente, ya con familia, porque empezaron a nacer los hijos, la primera niña es Ginny, que quiero hablar de ella porque es la que te hizo este Es el libro libro, sí, maravilloso con la historia de tu historia y la familia, que está lleno de fotos y sí, anécdotas, espectacular, un libro espectacular y un sí. trabajo maravilloso, pero esa niña nació y pues comenzaron con esa familia hasta que finalmente deciden ir a Israel. Si quieres podemos contar un poco esa historia y cuando llegan a Israel, esos años que estuvieron allá. Bueno, cuando nació Ginny, llegó del hospital, después de dar a luz, llegó al hospital y, un, un- y llegaba y estar en la noche, no podía respirar, tenía mucho moco en la nariz y no podía respirar y, y yo la entra en la noche y ve que la niña está color segol, Ah, morada. morada, y yo la perdió en ese momento la cabeza y bajó y empezó a gritar abajo, ayúdame, mi hija se está muriendo. Y yo agarré a Ginny con las manos, agarré las piernas y le volteé y para que la sangre pues bajara al esto y empezó a respirar y la llevamos al hospital. Pero si no, si no estaba en la casa y no estaba y no hacía este movimiento en ese momento, la niña no podía vivir. Era Un milagro. sí, y yo escribí un artículo muy grande sobre esto, que ese el momento más que me impactó en la vida, Wow, que yo salvé a una hija, wow. que era cuestión de segundos. Y hoy día Ginny lo que hace ella Qué tiene bonito. mucho trabajo ocupada hizo entrevistas a los Nitzolei Shoah de holocaustos, muy capaz y Qué bonito, qué bonito. Formaron una familia hermosa porque después de Ginny hay otros más, eh, Morty, Eti, Dina y Ruti. Qué Ruti, sí. bonito, qué bonita familia. Y con todos ellos, en el 73, toma la decisión, junto con Yola, de cumplir su sueño e ir a vivir a Israel. Yola me cuenta que fueron los mejores años de su vida y tú tuviste que volver a empezar. Quiero brevemente que me cuentes, porque fueron unos años muy duros, con una mística de trabajo distinta, y crees que ahí te costó luego tu operación de la espalda, el trabajo que tuviste que hacer cargando estos Ah, rollos de tela. cuando fui a Israel, entonces
y llamé a la fábrica de plásticos y como trabajaba con esto anteriormente, me dieron la distribución, pero eran rollos muy pesados y tenía un muchacho que me ayudó, pero nunca él quería cargar los rollos porque era muy pesado. Y de tanto cargar, después ¿Cómo sufrió. hacías cómo repartías esos rollos? ¿Te montabas en un triciclo? Tenía un triciclo y ahí repartía los rollos ¡Wow! a los, a los que hicieron los pedidos. Ellos tenían mis mostrarios y me llamaban y me decían, mándame de ese color 5 metros, 8 metros, y yo cortaba y después lo despachaba todo. Hacías todo. Sí, y ahí empecé y poco a poco crecí y tenía varios locales y la cosa es poco a poco, si uno corre, no se puede caer en el medio, pero si uno pone un, una cosa encima de la Un otra, ladrillo encima de un ladrillo un construyes. ladrillo encima del otro, entonces tiene un buen base y durante esta base tú aprendes y poco a poco lo haces, pero tiene buena base. Es que me llama mucho la atención la cantidad de veces que volviste a empezar de cero y estuviste esta corta estadía en Israel y sin embargo tomaste la decisión por circunstancias de volver a migrar y esta vez casi por accidente llegas a Venezuela, llegas primero tú y luego lo hace tu esposa con tus hijos. Allá, esta anécdota también que me contó Yola, con tu permiso, lo voy a contar en cámara, pero algo muy bonito porque Yola sufría y no quería irse de Israel porque los niños estaban muy bien adaptados. Y le preguntó a su papá, papá, ¿qué hago? Y su padre le dijo, donde va tu marido, vas tú. ¡Wow! Mi vida ha sido como el judío que pasa por países de países. Ayudía no dead, que camina por todas partes. Judío Pero, errante. sí, pero yo nunca tenía miedo. Empecé de cero en un sitio que no conocía, que era nuevecito, todo esto, pero no importa. A pesar de todo, empecé con ganas de trabajar y no miré para atrás, siempre miro adelante y con ganas de hacer, trabajar y, y así empecé en todas partes donde tenía que estar o tenía que empezar de cero. No importa, poco a poco empecé y poco a poco llegué hasta donde llegué. 1976, Venezuela, con tus hijos, tu esposa, otra vez de cero, empezar. Es un ejemplo y una mística de trabajo. Tú lo dices en tus palabras, trabajar, trabajar y trabajar. Y encima, llevar un hogar, criar a tus hijos con valores, con mística y con enseñanzas para la vida. Y sin embargo, hay mucho Nahum para los demás. Quiero que me cuentes esa travesía por Venezuela, lo que hiciste para sacar a la familia adelante y cómo comienza pues esa vida de dar a tu comunidad tantas cosas sin que la gente te pida nada a cambio. Llegas a Venezuela y ¿qué haces? Porque incursas en una rama distinta a la cual tú venías ejerciendo, que era la rama de telas. No, pues en Venezuela empecé con joyería. Tenía el ramo de joyería. Correcto, cambiaste de rama totalmente. ¿Y Cambié cómo completamente. hiciste? ¿Te llevaste algunos principios de trabajo que tenías de casa, de tu Cuando padre? llegué, tenía sociedad con una persona que vendían relojes y después nos separamos. Y yo fui al edificio La Francia y allí empecé a trabajar con
de joyería, vender cadenas, Siempre varias cosas. dando la cara y estando adelante del negocio. Sí, yo nunca tenía miedo de nada. Siempre la gente, hay veces no te ayudan por competencia, no te quieren decir dónde se compra, dónde no se compra. Y poco a poco, solito, empecé a buscar y hacer y esto. Pero gracias a Dios salí adelante. Yola y tú hacían una pareja extraordinaria porque los dos amaban el deporte y eran tenistas. Antes de Nahum entrar en el mundo de la natación, era un tenista formidable. Y tienes una anécdota muy linda con tu hijo Morty en unos dobles de tenis. Sí, jugamos. Yo llegué hasta jugar, antes jugaba en la tercera categoría y después jugué ahí varias veces en la segunda categoría. Y yo siempre le ganaba a mi hijo, a Morty, pero a los 15 años ya él empezó a jugar mejor que yo y me ganó. Y Morty jugó muy bien, pero yo siempre luchando en tenis y jugaba tenis y Aquí estoy la poniendo esta foto de tuya. Creo que sí, ganaron un trofeo, tú y Yola. ganamos un trofeo, el trofeo de Golda Meir. Había un trofeo Golda Meir y gané muchos trofeos en tenis, en doble con un amigo. Llegamos a la final de dobles. Eh, Y esta historia con Morty y en el Club Altamira. Así jugamos doble contra lo que era campeones de Wimbledon. Eh, Nicolás Pereira y Nicolás, su padre. Nicolás Pereira es su padre. Él ganó Wimbledon Junior y nosotros jugamos contra ellos. Claro que Wow. ellos ganaron, pero no importa, pero el hecho Increíble, increíble, porque todos, eso es algo que se dedicaron a crearles a sus hijos esta mística de deporte y de siempre estar en el deporte junto con lo que hacían en sus vidas. Es muy importante porque tú lo traes. yo siempre le digo a mis hijos, lo que tú quieres hacer, hay gente que no le gusta nadar, pero tú no le obligas a nadar o que juega fútbol, no le gusta. Ustedes escogen y yo los apoyo, los llevo, los traigo, pero tiene que hacer deporte. No existe que no hacer deporte, pero eh, buen cuerpo en buen corazón, ¿cómo se dice? Mente Un sana, cuerpo y cuerpo corazón. sano. Hay que tener las dos cosas, tener buen corazón Ese, y mente sana. ese buen corazón, ahí me quiero afincar un poco, Nahum, porque, repito, tienes a una familia hermosa que te quiere y que se inspira todos los días contigo, pero además de eso tienes tanta gente que tiene tanto que agradecer a Nahum porque cada día tocas el corazón de alguien y son muy agradecidos contigo por esos consejos que reciben. Quiero también entender un poco cómo comienza esta ayuda que tú ofreces, repito, sin esperar nada a cambio, visitando, sobre todo en Venezuela, que comenzaste con el BetaBot. El BetaBot es el ancianato, donde tanta gente, pues ibas con ellos a darles parte de tu tiempo para que se sintieran acompañados. Y trabajo que sigues haciendo hoy en día acá, pero no quiero hablar un poco de Venezuela, lo que hiciste en Venezuela. Sí. Yo cada fin de semana visitaba a Betabot, a toda la gente, entraba a visitar y atendía a la gente y traía, yo preguntaba a la gente qué necesita, porque en Betabot te dan lo que hay allá y punto, pero si tú quieres otra cosa extra, no tienes. Entonces
le compraba un queso especial, le traía ropa, le traía cosas, pero visitaba a la gente y me esperaban a mí como que al día que vengo porque le hablaba, le di vida un poco, porque allá nadie tiene tiempo, todo el mundo está ocupado y hay tantos ahí que tú no puedes atender a todo el mundo y particular. Entonces tenía varios pacientes ahí que iba hablando con ellos, le ayudaba, le traía cosas, traté de Qué mejorar su bonito. Dina situación. ahorita me acaba de contar fuera de cámara y lo quiero traer porque me pareció una historia tan bonita que inclusive al cine ibas con ellos para darles una alegría. A alguien le gustaba el cine y lo llevaste un día a ver una película. Sí, no, no quiero decir nombres porque No hace falta. no hace falta, pero saqué mucho, llevaba al cine y Wow. yo estaba tan cansado, me quedé dormido. Y el amigo me dice, Nahum, despiértate, despiértate. Y sí, porque esa persona no podían, no tenían familiares que la sacaban. No, tampoco tú vas a Betabot, no te dejan sacar a nadie porque no pueden. Entonces me conocían y entonces pedí permiso y lo llevaba conmigo. Íbamos a comer helados, íbamos al cine, pero a mí me gusta estar con la gente y ayudar y hacerle reír y mejorar su calidad de vida. En 2011, ya con tus hijos casados, deciden migrar nuevamente. Y es cuando llegas a los Estados Unidos. Aquí continúas con esa labor de ayuda. Fui a tu casa y me enseñaste los cumpleaños del mes. Tienen un grupo en el JCC que se llama Los Partisani, Sí, donde también hasta el día de hoy te dedicas precisamente a eso, a sacarle una sonrisa a la gente que te rodea. Cuéntame un poco de esa labor comunitaria que sigues haciendo acá, para luego también entrar en tu parte de la natación, porque sé que el próximo fin de semana te vas con Andy Fisher, que es uno de los mejores nadadores que tenemos en nuestra comunidad, y eres su compañero de cuarto, porque van a una competencia. en, Pero vamos parte por parte. en Sarasota vamos con Andy Fisher. Increíble. Él, Háblanos un poco de los Partisani, de este grupo al que perteneces. en el Parlamento yo soy encargado de Yemé Ulede, de los cumpleaños y de las fiestas. Entonces tengo como un estante que ahí anoto cada semana los nombres de la persona que le toca esta semana Yom Uledet. Y aparte que yo tengo un quote especial toda la semana, escribo algo. Yo no escribo, pero busco y escribe cosas muy interesantes que están en el mismo instante. Los nombres del cumpleaños y el Lo que quote de la pasó, semana. cosas interesantes que pasaron en ese día. Y también escribo también lo que pasó años atrás. Wow. Hoy día, pero años atrás. Ese sale en JCC en, el, en la cartelera. Rabino Sí. Brenner te entrevistó también hace unos años. Me entrevistó mucho, sí, sí. La parte de cómo ayudas a la gente y todo lo que haces. Tengo miles de anécdotas que me han llamado gente a decirme, Nahum me ayudó, Nahum hizo esto por mí, Nahum me dio unas palabras de aliento cuando no tenía. Eso lo haces también con tu familia. Todos vienen con Nahum a pedir consejo,
sé que tu nuera, que es la única nuera que tienes, de la esposa de Morty también, te quiere como una hija. Me escribió una carta que era para llorar. Sí. Qué Eh, bonito. Me gusta ayudar a la gente, me gusta participar, eh, no me gusta hablar mucho. Te Hechos, gusta no hacer. palabras. Sí, me gusta hacer. Entonces, trato de sacarle una sonrisa a una persona. Porque mucha gente no hace nada, están solitos en la casa, nadie lo visita, nadie lo saca. Entonces, voy, lo saco y caminamos, hacemos lo que sea, pero ayudo a mejorar su vida. La natación, quiero también hablar un poco de la natación. Eh, Yola me contó cuando estuve en tu casa esos dolores tan grandes que tuviste cuando te tuvieron que operar. Y, y me dijo un dicho que tenían en casa de que uno aspirina, dos aspirina, tres doctor. Y eso fue lo que hicieron y terminaste operándote de la espalda, una operación muy riesgosa. Eh, y en ese momento Nahum se arrastraba en el piso, no podías caminar. Iba al médico como como un animal, caminaba en el piso, Wow. no, no podía, todavía en Venezuela, eh, el fisioterapeuta, no me acuerdo cómo se llamaba, no importa, pero llegaba ahí arrastrando en el piso y así entraba, no podía estar parado, no podía caminar. Entonces, los médicos me mandaron a nadar. Era la última, después de me operaron, me mandaron a nadar y ahí estoy nadando ¿Qué te hasta dijeron hace poco los médicos acerca de tu caso? ¿Qué hiciste con la nadada? ¿Qué lograste hacer? ¿Fortaleciste toda la columna? fortalecer la columna porque si tú pones una faja, digamos, te ayuda en ese momento. Pero si tú quitas la faja, está como al aire otra vez, sin fortaleza, sin nada. Entonces, la natación te hace creer una faja natural, que te fortalece tu columna y con eso, los movimientos de las manos y de los pies te fortalece la columna. Y gracias por los ejercicios, por la natación, hasta ahora, gracias a Dios, no he sufrido de la columna. ¿Cómo? Y siempre, y siempre le digo a la gente, el mejor ejercicio es nadar. Y yo metí mucha gente en la natación que no sabían, que no querían, lo metí, la ayudé, lo metí. No todo, pero algunos, no importa que sea uno de 100, pero si tú haces algo y ganaste algo, ya. Si entran dos, tres, lo que sea, pero ayudé a mucho, le hablé a mucha gente y mucha gente empezaron. Yo no soy policía, no le puedo obligar, no lo puedo estar atrás de él, son gente mayor, pero hice lo que tenía que hacer y el resto es problema de ellos. ¿Cómo es un día de Nahum hoy? ¿Te levantas, haces pesas, ligas? Sí, ligas, pesas y voy a nadar. Un día nado y un día camino. Ese es mi horario. Yo no perdono un día. Si llueve o si no hay agua en la piscina, camino. Pero yo no, no dejo nada, 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 nada. ¿Cómo es Nahum de abuelo y de bisabuelo? Ese, ¿Ah? tengo acá un chivo que Mira, qué belleza. Toda la familia. sí, Intentan hacer una o dos veces sí. un Acá viaje. dice una cosa.
en mi casa no hay riqueza ni grandes lujos, pero tengo la fortuna más grande del mundo, la familia. Wow. Cosa que aprendiste de tu familia Sí, y cosa que yo la aprendió de la de ella y lo llevaron juntos para ser la familia que son hoy en día. Muchos consejos que nos puedes dar, Nahum, y aprender de ti, de ustedes, de esa mística de familia. ¿Cómo juegas con los nietos? Porque sé que vienen todos a jugar contigo, los bisnietos ahora. sí. Yo me acuerdo que Jonathan, que era mi primer nieto, Jonathan Schneiderman, era chiquito, yo iba con él, lo llevaba en Club Porta Azul, solito, lo llevaba, le cambiaba los pañales y todo esto, y lo llevaba y lo cuidaba. Y a todos mis hijos, a todos mis nietos, los visito, juego con ellos, hasta hoy día estoy en el piso y todo el mundo se me monta Wow. encima y se ríen y lo llevo y juego, vamos a jugar a la escondido y no importa, yo en mi edad me encantan los bebés, los chiquitos, los grandes y la gente, hay veces vienen los niños, me buscan a mí, no buscan a Yola porque yo juego con ellos, ella le da chuches, pero yo juego con ella, entonces me buscan a mí y yo en el piso jugando, corriendo así. ¿Qué te llevas de tu mamá? ¿Qué aprendiste de tu mamá? Tu mamá fallece en el 2007 en Caracas. La Y, cuidaste mucho a ella. y es Sofía de la columna y en la casa no podía caminar, no podía hacer nada. Saqué la puerta ya de la cocina y ella dormía encima de la puerta porque tanto dolor de cabeza, dolor de espalda que tenía. Entonces, y se mejoró mucho con la dormir así, no en una cama que tiene movimiento, era una puerta que tenía que dormir allá. A mi mamá me enseñó una cosa, cuando se peleaban en la casa, algo, entonces cuando el hierro está muy caliente, hay que dejar que se enfría y después contesta, ¿no? Si uno grita y el otro grita, no llegan a eso. Tiene que esperar a que la otra persona se calma, se controla y después le puede conversar. Entonces, como no, Sabio consejo, sí, muy sabio consejo. Sé que la cuidaste mucho mucho sí. y, Y y cuando mi papá falleció a los 52 años, y para mí era un golpe que hasta hoy día, que yo tenía 24 años y él tenía 52 años, murió de repente esa mística de ayudar a la gente también lo tenías de tu padre y leí en el libro acerca de un rezo que decía tu padre y que milagrosamente ayudaba a la gente y tú le pediste antes de fallecer que te lo dijera, que te diera el secreto. y que era en Yiddish, Upsprechen. Él decía unas palabras que era como eh, la gente que vivía, digamos, en Haifa, en Natania, entonces él de, de Natiana habló unas palabras para que, y como que la gente se mejoró, se sintió mejor. Tenía unas palabras que decía en Yiddish. Y al final de sus días no logró decirte cuál era su No secreto. lo creé porque estaba muy enfermo, entró mi tía, pero le dijo esto y no me lo pasó completo, no. Pero tú lo haces, Nahum. Tú, de cierta forma, aunque no utilices sus palabras, sigues su ejemplo de tanta gente que ayudas todos los días de forma incondicional. Sí, sí, ese es, eh, me gusta ese trabajo, me gusta ahí ayudar a la gente.
un legado hermoso que has dejado y sigues dejando, unos consejos maravillosos del deporte. El deporte siempre estuvo contigo y hay algo que no dijimos, porque eras inclusive, cuéntanos un poco cómo, lanzador de bala, estas pelotas de hierro, cómo tenías una en tu casa. Sí, como vivíamos en un edificio de 5 pisos y siempre me mandaban a mí a botar la basura porque no había ascensor en ese edificio. Entonces, y tenía un jardín atrás del edificio. Entonces yo compré una bola de hierro y practicaba lanzamiento de bala. Ahí solito, ahí estaba. Y me gustaba correr también. Entonces, eh, yo siempre corría en carrera media larga, porque carrera corta siempre me ganaban, pero yo tenía más aire para carreras más largas. Igual también en la natación, me ganan en piscina corta, pero cuando hay que hacer 200 metros ya al final, yo trato de ganar. En natación, por lo general, nadas pecho, pero te tocó nadar Pecho, una vez mariposa. Cuéntanos cómo fue. sí, era un relevo que tenía que hacer los 4 estilos y nadie sabía pecho ni tampoco yo en mariposa. Y tampoco yo no sabía, pero nadie quería nadar mariposa. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a nadar para mariposa. Además, mariposa llegué hasta el final, pero con la lengua para afuera, porque hacía el movimiento de la mano, pero tenía que hacer también la patada. Y como no lo sabía bien, pero lo hacía a media, pero llegué, no importa. La cosa es tratar y hacer lo que se puede. Me, me llama mucho la atención ya para ir cerrando, Nahum, pero eres una persona tan sabia de la vida que me atrevo a pedirte que nos des este consejo, porque me hablas mucho del miedo y en tu infancia, esa entrada al ejército, esa primera impresión que tuviste al ver cuerpos llenos de sangre, miedo que tenías porque literalmente lo sufriste. Sin embargo, ha sido un ejemplo de enseñanza, de vencer el miedo, tanto en el trabajo como en los retos que te ha tocado pasar a nivel personal. ¿Qué consejo nos darías a tanta gente que te está escuchando hoy, que está pasando por problemas, migración? Tú tienes 3, 4 encima, volver a empezar, dejar todo atrás. ¿Qué hacer para que el miedo no te paralice? Uno siempre tiene que tener esa fuerza de no mirar lo de atrás, tiene que mirar adelante. Si pasa de un país a otro, si no consigue un trabajo, no importa, anda a limpiar casas, pintar, hacer lo que sea, pero siempre no tener miedo al trabajo. Hay que hacer lo que se puede, lo que se en ese momento y poco a poco buscar otro trabajo. Pero hay que luchar y luchar y luchar. No hay que levantar las manos. Esos, si uno se levanta la mano, es lo peor que hay. Wow, es así, Nahum. Qué bonito, bonitas palabras siempre para la gente. Quiero compartir contigo los mensajes que la gente ha dejado hoy a lo largo de esta historia que contar tuya. Y además de eso, decirte lo cuán agradecida estoy yo de tenerte hoy en el programa y de haber compartido con nosotros esos momentos que te hicieron hoy a ti ser la persona que eres y poder recibir tanto de ti. Gracias. Voy a leerte
Aquí dice una admiradora tuya que te quiere muchísimo y que ha insistido para que esta entrevista se haga realidad. Vivi Good, dice, tenía muchísimas ganas de conocer su historia para descifrar. Me sale lágrimas. Ay, qué bonito, Nahum, a nosotros. Dice, ganas de conocer su historia para descifrar de dónde proviene un ser humano entregado y con tanto que dar. Mi vecino favorito y amigo incondicional. Gracias. Nelly Puterman. Gracias, Tamara, y gracias, Nahum, por esta hora tan gratificante. Andy Fisher. Un abrazo a mi querido Nahum, gran inspiración. Gracias por esta bonita entrevista. Galit Schneiderman, Kakuni, así te llaman tus nietos y tus bisnietos. Te quiero mucho. Tengo como 10 nombres. Kakuni, Kakun. Nunu, Cake, Nunu. Qué bonito. Nahumale. Dice Kakuni, te quiero mucho, gracias por siempre estar ahí para nosotros. Yuyuki. Felipe Schwenzer, pregúntale que si juega ping-pong. Me están preguntando si juegas ping-pong. No juega ping-pong. Pero wow, menos mal que me recordé, Nahum. Nahum es músico. Y sí. Harold Vargas, que creo que entró, querías aprender clarinete. Sí, y con Harold empecé a tocar piano y por la pandemia dejé el piano, wow. Pero tenía una profesora que venía a mi casa y toda la semana entrenaba. No me gusta que llegaba sin que yo estoy preparado. Wow. Y ya hice un compromiso conmigo que voy a empezar otra vez a tocar piano. Cola Cabot, de pie. Dice aquí Amdon Kasab, mi hermano, Nahum, te admiro desde siempre. Un abrazo fuerte. Mari Good, todo un personaje. Bendecidos los que te tienen a su lado. Galit Schneiderman Kakuni, eres un abuelo tan especial, te quiero mucho y te adoro. Estoy tan orgullosa de ti. Otro nieto, Dan Schneiderman Kakuni, gracias por compartir los mejores cuentos. Te amamos y eres nuestra inspiración, el ídolo de tus nietos. Tu querido amigo Lalo Gut es un gran amigo queridísimo. Te mando un abrazo. Mi mamá, Nona Casab, 94 años tiene la nona. Interesante entrevista. Te manda un beso y se recuerda mucho de ti, gracias. De Terrazas de Altamira. Sigo por aquí leyendo grandes mensajes que te manda la gente. Dice Supen Sunje Skies. Por favor, ¿le podrías preguntar al señor Nahum cuál es su libro favorito? Y si lo tiene. Gracias. Me están preguntando tu libro favorito. Que antes de que respondas, Nahum lee el periódico y su celular lo tiene en 3 idiomas. En inglés, en español sí. Y en hebreo. Sí. El del rabino ese, ¿cómo se llama? Del rabino que está enfermo. ¿Rabino? Del rabino que está enfermo, que es rabino. A ver, se está recordando del nombre del libro. Está enfermo. Brenner, Pinja Brenner. Un libro que estés leyendo que puedas recomendar. El del rabino Brenner. Sí, él me entrevistó. Sí. Rabino Brenner, sí, tenía en YouTube, sí. En español y en inglés, sí. Pero trata de acordarte un libro que puedas recomendar, es lo que me estás pidiendo. Pero sigo leyendo los... No importa. Jacobo Plitman, excelente entrevista. Gracias por tener a este gran ser humano el día de hoy. Dice, sigo leyendo, dice Salor Real Estate. No muchos bisabuelos se sientan al suelo a jugar con los bisnietos. Los niños los adoran. ¡Qué bonito! Dice Rita Israel desde Israel. El mejor ejemplo de sensibilidad, disciplina y humanidad.
Da Schneiderman busca a los bisnietos del colegio y hace pijamadas con ellos. ¡Wow! Todo el mundo quiere estar con Kakuni. Dice Jacobo Plitman nuevamente, Jacobo, tu fiel acompañante en las macabiadas, que Sí, siempre te sí, cuida y te da sí, buenos consejos. Espero sí. verte en las macabiadas panamericanas de Buenos Aires. Te adoro y te respeto siempre. ¡Wow! ¡Qué belleza! Sigo leyendo porque lamentablemente los mensajes se van. Dice Rita, Ayola también la recuerdo siempre, bella con sus coquetos conjuntos de tenis. Y simpática. Dice Rosita Veracha, el abuelo de mis hijos, Samuel Brender, todos los viernes recibía una jalá que él llevaba. Vivía solo. ¡Wow! Qué bonito, Sí, Rosita, gracias por compartir. Eti Abadí, tu hija, eres el ser humano más increíble. Wow, qué bonito. A mí se me salen las lágrimas de tanto cariño que recibes. Erika Weininger te manda un abrazo. Yola Gorbich también escribió, te quiero y estoy muy orgullosa de ti. ¿Cuántos años juntos? vamos a para 62. Qué belleza, cuántas historias. Sigo leyendo por aquí mensajes que siguen entrando. Dice Paul Lapco, ejemplo a seguir, cómo mantener a una familia unida. Libro, aquí me están dando el nombre del libro que estás leyendo y que puedes recomendar. Se llama Mientras viva, del Raf Aaron Margalit. Sí, sí. Dice Galit. Gracias, Galit, por ponernos aquí. Margot Rostocker. Ah, mira, ahí está el libro. Wow, qué interesante para leerlo. Margot Rostocker nos escribe, gracias Margot por escribirnos desde Caracas. Hombre guerrero, hombre de bien, mil bendiciones. Dafna Fundaminsky, Nahum, te quiero mucho y te admiro, al igual que a toda la familia. Eh, dice, este es otro secreto que no habíamos dicho. Gracias, Yola, por recordármelo. Actualmente Nahum está aprendiendo escultura. ¿Es Así. cierto? Cuéntanos un poco acerca de este nuevo emprendimiento que estás realizando. Cada semana tenemos clases de cerámica. Voy con Dina y voy con Eti y con Ruti Wow. y aprendemos cerámica. Y tengo acá, eh, hice algo, lo puedo llevar y enseñarlo. No sé. A ver, nos va a enseñar su trabajo, que yo lo tuve la oportunidad de verlo, y así aprovechamos y nos enseña su cuarto con todas sus medallas. Increíble, ahí se ven todas sus medallas, trofeos, recordándonos que comenzó a nadar a los 58 años. Y a ver el trabajo que está realizando ahorita de escultura. Ahí está. Sí se ve. A ver, Nahum. Ahí está. Esta foto es una de las macabiadas, con todas las medallas colgadas de oro. Macabiadas mundiales representando a Israel y otras representando a Venezuela. Qué belleza. Nahum ordenó el cuarto y lo tienen impecable para la entrevista. Qué belleza, Nahum. A ver la escultura que estás haciendo. Ahí está. Una belleza, de verdad. Cola Cabot, Raquel Molco te manda abrazos. Kakuni es Yael, eres mi mejor amigo y partner para todos. Starosta Claudia, entrevista espectacular con el señor Gordich, una hermosa y ejemplar familia, felicitaciones. Me preguntan dónde se consigue el libro, me imagino en Amazon lo pueden comprar. Y dice Mendiuno, como la más nueva adquisición de la familia Gorbich, me siento honrado y privilegiado de poder conocer a Nahum. Qué bonito.
qué bonito. Somos afortunados de tener el privilegio de que estés presentes en nuestras vidas, dando siempre el ejemplo. Esta es Yael que te escribe. Eh, muchísimos mensajes. Frida Azrak, desde Venezuela, me hizo llorar. Qué emotivo, señor Nahum. Un ejemplo a seguir, inspirador. Qué bonito. Por aquí me preguntan por el libro de él y su familia. Hay que decirle a Ginny que saque una versión para la gente que lo quiera tener en sus casas. Esta es una versión que tiene Nahum en su casa y creo que es un libro familiar, no es un libro que está disponible para el público, pero quién sabe, a lo mejor Ginny se atreve y pues saca una edición de Nahum con todos los consejos que podamos seguir de ti. Ahí lo dejo en cámara. Ok. Nahum, me encantaría que uses este espacio para dar unas palabras para esta gente que estuvo aquí contigo esta hora y media escuchándote y poder tener de ti ese consejo final y además hacerte mi pregunta que hago al final de cada programa acerca de trabajo o suerte en tu vida. ¿Cómo la definirías tú? ¿Trabajo? ¿Suerte? ¿Qué ha sido para ti en tu vida? En Yiddish se dicen avísale mazl, un poquito de mazal se necesita, pero para mí es 99% es el trabajo. No hay que tener miedo al trabajo, hay que hacer lo que uno puede, lo que tiene que hacer, pero cada uno escoja su especialidad, pero hay que trabajar porque si no trabaja, no crece, no puede comprar, no puede hacer nada. No es lo mismo que los padres le regalan a un muchacho que se casa nuevo, le dan toda la casa, la ropa, la plata, todo eso. Y el muchacho sale a la calle y no sabe ni hacer nada. Y pierde lo que le dieron. Pero si uno empieza a poner ladrillo sobre ladrillo, él siente el trabajo, el sudor de su trabajo y aprecia lo que hizo, porque si te regalan, tú no aprecias, porque te regalaron. Pero si tú haces las cosas tú mismo y sudas, es tu trabajo, entonces aprecia las cosas y le da valor. Y ese trabajo en equipo que hicieron tú y Yola, porque como siempre se dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, Sí. y ese apoyo que tuviste para tú poder trabajar y salir adelante y ella pues dedicarse a tus hijos. Y otra cosa que quiero mencionar, que la familia siempre tiene que estar unida y tratar de hacer, encontrarse, no sé, cada mes, cada 5 meses, cada año, traer a toda la familia juntos y pasar una semana, 10 días juntos para que todas las personas que viven lejos, que no conocen a la familia, buscar una fecha, un tiempo para agrupar a toda la familia para que estén juntos, para que se mezclan y no pierden el estar juntos. Y la unión. Muy importante. Y no pelear. No pelear, sí. Resolver los problemas. Así es. Todo esto no lo digo yo, lo dice Nahum. Todo esto es enseñanzas que tú nos has dado el día de hoy y que todos debemos escuchar y aprender para, como tú lo dices, llevar una vida en armonía. Otra cosa, mucha gente se preocupa por cosas que no ha sucedido. Hay que esto que no, todavía no ha pasado y la gente está preocupada que esto, que el otro, pero si todavía, preocúpate cuando pasa, pero si no ha pasado, la gente vive preocupado. ¿Qué iba a pasar si todavía no ha pasado nada? La gente vive muchas veces
preocupado por cosas que no han pasado. Qué gran lección de vida, Nahum. Gracias nuevamente. Gracias a todos por estar aquí, por escuchar. Siempre digo, todos tenemos una historia que contar y hoy, Nahum, nos deleitaste con tu historia de vida, agradecida por compartirla con nosotros y por tantos sabios consejos que nos dejas. Pueden escuchar la entrevista en YouTube y también los que les gusta escucharla en audio estará publicada en Spotify y en Apple Podcast. Agradecida siempre, Nahum. Estaba tan nervioso, tan angustiado, no dormía noches y hoy día hablé como si nada, ¿no? Pero estaba antes tan angustiado, tan con qué iba a decir, qué iba a contar, pero después la palabra me salió así tan fácil y ni me di cuenta que pasó ya casi una hora. Qué bonito. Aquí Rosana Sayek también te manda muchos besos. Gracias, Nahum. Orgulloso de conocerte y recibir tu shiur. Es un honor. Qué bonito. Gracias. Ya Gracias. que me shiur, sí. Y Ya estás en el shiur, sí. me acordé ahorita algo importante y quiero que por favor me lo cuentes rapidito acerca del Tanaj. Tienes una historia con un Tanaj que recibiste en el ejército y años Sí, después lo encontraste. ¿Y qué tenías ahí escrito? era un oficial que me dio el Tanaj y lo tenía, pero me dijo, Nahum, estás entrando al ejército a una nueva fase de tu vida y te deseo lo mejor. Gracias por unir al ejército, cumplir con tu misión como soldado. Te deseo lo mejor. Tengo el Tanaj hasta hoy día. Wow. Y lo tuviste que buscar en algún momento que tenías que usarlo para algo y creo que tenías Siempre, escrito sí. ahí Sí, en la primera página. primera página lo orgulloso que te sentías de servir al Sí, Estado de sí. Israel. Qué bonito, qué bonito. Gracias. Gracias a ti por la entrevista. Te deseo lo mejor y gracias a todos los oyentes. Un abrazo a ti, a toda tu familia y gracias familia por habernos prestado a Nahum el día de hoy y haber contado tu historia. Gracias. Gracias. Feliz domingo. Okay.